Bienvenidos, soy Trovador de Luna, y esta noche les cuento una historia. Esta noche te encuentras en Santiago de los Caballeros, la Guatemala que los mapas solían señalar como capital, mientras un tribunal afila su vocabulario contra la garganta de una mujer. El 18 de febrero de 1572, Diego de Carvajal asumió el cargo de primer comisionado de la Inquisición en este reino. Guatemala respondía al Tribunal de México, establecido el año anterior. No estás entrando en un cuento de hadas. Estás entrando en una burocracia con dientes, una que mantendrá archivos durante 241 años, hasta 1813, tiempo suficiente para convertir la tinta en hábito. El confort muere cuando aprendes la matemática que el historiador Ramón A. Salazar extrajo del polvo. 195 casos documentados en este territorio. Superstición, blasfemia, sacrilegio, pacto explícito, poligamia, crímenes disfrazados de fe y crímenes disfrazados de traición. Querías que la brujería fuera solo un rumor. Las páginas lo llaman procedimiento. Y el confort muere una segunda vez. Todo en la Biblioteca Nacional de Guatemala, que data de antes de 1703, ha desaparecido. Fuego, negligencia, el paso despiadado del tiempo. Si alguna vez existió un juicio con su verdadero nombre, podría estar en un vacío que no puedes leer. La ausencia se convierte en una evidencia que puedes sentir en las costillas. La historia sobrevivió en las bocas, no en los márgenes. Ahora, enfócate. Llega una mujer joven, mulata, cabello negro trenzado, ojos oscuros, una elegancia que se interpreta como desafío en una plaza entrenada para inclinarse. La gente la llama Manuelita en un momento, y la Tatuana al siguiente. Tatuana, por el barco tatuado en su brazo, una marca que los relatos populares atribuyen a un brujo maya que la crió y le prometió que el tatuaje abriría una puerta cuando el mundo se volviera de hierro. Compra a crédito, posee propiedades, recorre caminos que una hija decente de la época colonial no debería conocer de memoria. No te pide permiso para ser poderosa, la gente acude a ella para trabajos de amor, hierbas, oraciones, las pequeñas gracias que las mujeres intercambian cuando la iglesia ofrece juicio y la noche ofrece negociación. La historia que más se cuenta es cruel en su claridad. El esposo de una tendera regresa cuando la tatuana le da un trozo de cuero para que lo esconda debajo de la almohada. Cuando el cuero vuelve a su creador, el esposo se va de nuevo. Una prueba grabada como terror. La pena por la esposa abandonada se convierte en miedo a la mujer que puede revertir un corazón con un gesto. Sientes que la ciudad se tensa, no porque la magia se haya demostrado ante tu escepticismo moderno, sino porque el poder sin una firma masculina siempre se veía como un crimen en este mundo. La acusación llega como siempre llegan las acusaciones. Brujería, hechizos, el cuerpo de una mujer enmarcado como un arma contra los votos de los hombres. La Santa Inquisición la captura. La sentencia apunta hacia la muerte en la hoguera, en la Plaza Mayor, un teatro público disfrazado de salvación. La encierran en piedra, ninguna ventana que pueda considerarse una muestra de piedad, ninguna puerta que se abra a las súplicas. El Estado ha decidido, mañana se convertirá en humo. Pero espera, la noche antes de la ejecución, ella pide 3 cosas: un trozo de carbón, rosas blancas y una vela. Los guardias se ríen de la forma en que el poder se ríe de las pequeñas peticiones. ¿Qué daño puede hacer el carbón? Esa risa es el punto de inflexión. Una vez que el carbón toca sus dedos, cruzas una línea que no puedes deshacer. Ya no es solo una prisionera esperando el amanecer. Es una artista que sostiene la única herramienta que le ha dado la habitación. Ella organiza aquello de lo que se burlaron. Rosas, vela, la llama que consume el oxígeno como un segundo latido. El humo se eleva. Los pétalos se ven pálidos como el papel a la luz temblorosa. La pared espera, indiferente como la ley. La ves arrastrar el carbón sobre la piedra. Un casco, un mástil, un triángulo de vela. El dibujo permanece estático por un instante, y luego tu certeza sobre lo que es plano comienza a fallar. Necesitas entender qué la hizo visible para ese tribunal, no como chisme, sino como ley. En esta colonia, los indígenas eran tratados como estando fuera de la jurisdicción ordinaria de la Inquisición, nuevos cristianos bajo una mano eclesiástica diferente. Ella no recibió esa protección. Su herencia mixta la colocó exactamente donde el fuego podía alcanzarla. En los documentos de la Inquisición que sobrevivieron de Santiago de Guatemala entre 1650 y 1750, las mujeres llenan la lista. 44 casos relacionados con mujeres en una muestra catalogada de 117 archivos. Las mujeres mulatas aparecen recurrentemente, como un tambor.
sanadoras, lanzadoras de hechizos, parteras, vecinas a las que consultabas cuando el amor se volvía cruel o una fiebre no remitía. La institución lo llamó mal, las calles lo llamaron martes. No se te pide que tomes partido. Se te muestra la máquina que convirtió la habilidad femenina en una trama diabólica. Y cuántas veces el crimen fue la supervivencia disfrazada de pecado. La rima no es una coincidencia, es un patrón. 28 de junio de 1694. Un fraile dominico denuncia a Sebastiana de la Cruz, alias La Polilla, una mulata de Petapa, acusada de recibir adoración como si fuera la madre de lo divino en la gramática de un extraño. La tinta cambia los nombres, el miedo no. Décadas después, otros archivos escriben María de Nieves Montiel, María Francisca Garibaldo, hechiceras procesadas mientras las plazas pretendían que Dios ya había resuelto todas las preguntas. No estás leyendo una lista, estás viendo el precedente apretarse como un cinturón. La historia añade otro paso fuera de su celda. El 29 de julio de 1783, los terremotos de Santa Marta sacuden Antigua. La magnitud se estima en cerca de 7.5. Torres que se pliegan como papel mojado, cuerpos contados por cientos, réplicas que duran 6 meses. La corona debate si Dios les está diciendo que se reubiquen. El 2 de enero de 1776, la nueva capital convoca su consejo en Nueva Guatemala de la Asunción. Las leyendas no respetan las fechas ordenadas. Se dice que la Tatuana está en las piedras de la antigua ciudad y, en otros relatos, en la Candelaria, un barrio de trabajadores de la nueva capital donde una sanadora de color aún podría construir una clientela hasta que los susurros la alcancen. El tiempo se superpone. Incluso el presidente Rafael Carrera se ve arrastrado a una de las versiones, un fantasma del siglo XIX encadenado a una Inquisición que ya había sido abolida. El anacronismo no es solo una torpeza, es una prueba de que la historia siguió reembarcando en la siguiente prisión que Guatemala construyó. Y aquí la historia da un giro. Pensabas que estabas siguiendo a una bruja que engañaba a los guardias con un truco de salón. Luego, Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, formado en París bajo Georges Raynaud en la civilización mesoamericana, y el Popol Vuh, futuro premio Nobel en 1967, publica Leyendas de Guatemala en Madrid en 1930, a través de Editorial Oriente, un libro de debut dedicado a su madre, que le contaba historias. La traducción al francés de Francis de Miomandre gana el premio Silla Monsegur en 1931. La carta de Paul Valéry elogia la naturaleza torrente, la botánica confusa, la magia indígena, la teología salmantina. El delirio se trata como llegada, no como vergüenza. El folclorista Celso Lara Figueroa dedicó su vida a registrar el hilo oral de Manuelita para los archivos del país. El gancho del corto no es accidental, es herencia refinada para el oído. Dentro de las páginas de Asturias, la Tatuana no es una nota al pie de los chismes coloniales. Se convierte en el límite vivo de un mito más antiguo que el tribunal. Asturias te presenta a Maestro Almendro. El maestro del almendro, antiguo, sacerdote y árbol a la vez, barba rosa como una flor, guardián de las plantas curativas, lector del vocabulario de la obsidiana, la piedra que habla, contador de los años, en ciclos que se hacen eco del tiempo maya. Él es el árbol que camina, enraizado donde el bosque recuerda lo que las ciudades olvidaron. En el mes de Búho Pescador divide su alma en 4 caminos hacia los 4 confines del cielo: negro, verde, rojo, blanco. La misma lógica bifurcada que saluda a los héroes en Xibalbá, en el Popol Vuh, donde el camino negro yace con la boca abierta. El camino negro se mueve más rápido. Intercambia lo que ha dividido con un mercader de joyas invaluables. El maestro ofrece el rescate de la misma manera que los dioses ofrecen el clima: perlas por cientos, esmeraldas como granos de maíz, amuletos para invocar el agua y mitigar las tormentas, y el mercader rechaza cada tesoro porque la avaricia tiene su propia teología. Un año de 400 días después, el mercader regresa con una esclava, desnuda a través de las montañas, cabello negro en espiral, comprada con ese fragmento de alma robado. Se desata una tormenta. Un rayo golpea un árbol. Las raíces se cierran como una mano y arrojan al mercader a la nada. El maestro vaga por la ciudad como si estuviera loco, con una pregunta: ¿cuántas lunas pasaron mientras los caminos caminaban? La encuentra en el umbral del mercader. El reconocimiento no es solo romance, es remanente que llama a remanente. Llegan los soldados, a él por brujería, a ella por posesión demoníaca. La misma sentencia: fuego en la plaza mayor. Esperabas que el tatuaje fuera un recuerdo de la infancia.
Asturias lo traslada a la víspera de la ejecución. Con su uña, el maestro dibuja un pequeño barco en su brazo y pronuncia un voto sobre su piel. Por virtud de este tatuaje tatuana, huirás siempre que estés en peligro, como huirás hoy. Mi voluntad es que seas libre como mi pensamiento. Traza este pequeño barco en la pared, en el suelo, en el aire, donde quieras. Cierra los ojos, súbete y vete. Lo corona con un desafío disfrazado de poesía. Mi pensamiento es más fuerte que la arcilla amasada con cebolla, más dulce que las abejas que beben la flor de su quinay. Mi pensamiento es el que se vuelve invisible. Ella dibuja, cierra los ojos, se sube. El barco se mueve. La libertad deja de ser una metáfora. Se convierte en movimiento. El clímax no es la llama. Es el momento en que el encarcelamiento pierde su finalidad, cuando una línea dibujada con carbón, humilde como el hambre, se convierte en un casco, una cubierta, una salida, y el veredicto colonial descubre que no puede quemar el pensamiento que ya ha escapado de su forma. La reivindicación no convierte la historia en algo cómodo, devuelve el remo a aquellos a quienes la plaza intentó nombrar como demonios. No se te pide que tomes una posición, se te muestra el eco, archivo, flor, línea debajo, la misma figura que se niega a ser consumida por las llamas a lo largo de los siglos. El epílogo no es un cierre, es el clima. En los días lluviosos, la historia dice que todavía navega. Un barco al que no se puede comprar un boleto, aparejos hechos de pensamiento invisible, la estela que se cruza en los ríos y los pueblos costeros mientras la historia respetable hace como si no la viera. Otros prisioneros afirman que la celda olía a azufre mucho después, el perfume favorito de la teología colonial para todo lo que no podía poseer. Dejas atrás el vocabulario del tribunal, te quedas con la pared, te quedas con la marca, te quedas con el árbol, con su persistente rosa. Así que escucha. Cuando la tormenta golpee tu ventana y la luz de la calle tiemble, ¿jurarás que el sonido es solo el viento? ¿O admitirás el ritmo de los remos, demasiado constante para ser el escepticismo moderno, demasiado cerca para ser la historia de otra persona? Recuerda, cada misterio tiene su canción y cada luna guarda un secreto. Soy Trovador de Luna. Hasta la próxima noche. Si quieres escuchar más historias bajo la luz de la luna, suscríbete y activa las notificaciones.